con fundamento en el artículo 156, 165, 167, la fracción 14ª del artículo 155 del Código Administrativo a la materia, así como en el segundo párrafo del artículo 19 constitucional, esta representación social solicita se le imponga al hoy imputado de nombre Carlos Anastasio Puentes Ruiz la medida cautelar consistente en prisión preventiva justificada, toda vez que resulta ser la más idónea, pertinente y proporcional. Para lograr la comparecencia del hoy imputado a juicio, fundamentaremos nuestros argumentos en base a la fracción primera y segunda del artículo 168, la fracción primera del artículo 169 y en el artículo 170. En primer lugar, su señoría, en cuanto hace a la fracción primera del artículo 168, recordemos, su señoría, que el hoy imputado no cuenta con un arraigo laboral fijo en este territorio, toda vez que, como consta en la entrevista hecha al señor Eduardo Santos, el mismo menciona que el hoy imputado cuenta con escasos meses trabajando para él, 3 para ser preciso, tiempo que no le genera ninguna antigüedad, necesidad de permanecer en ese territorio y mucho menos que el hoy imputado no puede ejercer esta profesión en cualquier otra parte. Además, como consta en el informe sobre riesgo cautelar que nos fue remitido, el hoy imputado menciona que su núcleo familiar cuenta con domicilio fuera de este territorio, pues sus padres viven en Tijuana y sus hermanas en El Salvador, país que no le genera ningún impedimento para ir, puesto que cuenta con pasaporte vigente. En segundo lugar, en cuanto hace a la fracción segunda del artículo 168, recordemos que ha sido señalado como autor intelectual y material del hecho que la ley señala como secuestro agravado, el cual está previsto y sancionado por el inciso A del artículo 9, inciso F del artículo 10 de la ley para prevenir y sancionar los delitos en materia de secuestro, cuya pena mínima es de 50 años y la máxima de 90, además de una reparación del daño de más de 1 millón de pesos. Y toda vez que, de acuerdo a las máximas de la experiencia, el hoy imputado pueda evadir la acción de la justicia. Además, el día de su detención, en fecha 21 de noviembre de 2019, el hoy imputado se encontraba en la central de autobuses, lugar en el cual en un par de minutos puede obtener un boleto y trasladarse a cualquier parte de la República. Es por eso, su señoría, que esta representación social hace presumible el hecho de que el hoy imputado se sustraiga de la acción de la justicia. En tercer lugar, su señoría, en cuanto hace al artículo 170, el hoy imputado mencionó en su declaración realizada el día 22 de noviembre de 2019 que conocía al señor Martín Casas, manifestando: conozco al señor Casas desde hace 3 meses. Anteriormente trabajaba como mensajero del grupo empresarial Justicia y Progreso, empresa para la cual el señor Martín Casas trabaja desde hace 5 meses. Además, el señor Martín Casas manifestó desconocer al hoy imputado y solamente dirigiéndose a él como el señor que anteriormente había arreglado mi vehículo. Además, su señoría, recordemos que la fecha de su detención, el día 21 de noviembre de 2019, se le halló al hoy imputado entre sus pertenencias una libreta que contenía el número telefónico del señor Martín Casas. Es por eso, su señoría, que esta representación social hace presumible el hecho de que en contra de la víctima y de su esposo se cometa un acto que afecte la integridad personal y su vida. En cuarto lugar, su señoría, recordemos que el hoy imputado, en el día de su detención, se le halló una libreta con el número telefónico del señor Martín Casas. Además, el día 11 de noviembre del 2019, fecha de la detención de Enrique Pimiento Gómez, en el lugar de la detención salió un teléfono celular, el cual fue utilizado para pedir la liberación, pedir 1 millón de pesos para la liberación de la víctima Patricia Venegas. Es por lo anterior, su señoría, que esta representación social hace presumible el hecho y sustenta de que la prisión preventiva justificada es la más idónea, pertinente y proporcional para lograr la comparecencia del hoy imputado a juicio, que no obstaculice el desarrollo de la investigación y además salvaguardar la integridad física y la vida de la víctima y de su esposo Martín Casas. Y además está respetando el principio de excepcionalidad previsto en el artículo 18, primer párrafo de la Constitución.
Esta defensa considera que la petición realizada por la Fiscalía es improcedente y se opone a ella, toda vez que con fundamento en los artículos 19, párrafo segundo y 20, apartado B, fracción primera de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los numerales séptimo y octavo de la Convención Americana de Derechos Humanos, armonizados bajo una interpretación conforme, se debe observar el principio de presunción de inocencia durante todo el procedimiento hasta en tanto no se sentencia al imputado como responsable de la comisión del delito. Esto para la implementación de una medida suficiente que no atente contra sus derechos fundamentales a la libertad personal, la libertad de tránsito y el debido proceso legal. Asimismo, en atención a los numerales 156, 167 y 168 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la medida cautelar de prisión preventiva de ninguna manera resulta idónea ni proporcional al caso concreto, siendo en desmedida lesiva para el imputado, ya que la Fiscalía está siendo omisa en respetar el principio de excepcionalidad de la prisión preventiva. Además, es de advertir que el ahora imputado no está siendo procesado, ni mucho menos ha sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. Por lo tanto, esta medida es injustificada. Respecto a los numerales ya citados y en relación con el artículo 153 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a continuación se exponen las circunstancias que esta defensa considera importantes y que acredita con el estudio de riesgos procesales realizado por la licenciada Susana Acosta Chen. A saber, primero se tiene certeza del domicilio donde habitualmente reside el ahora imputado, con los 20 años de arraigo en calle 56, número 24-30, siendo irrelevante para la circunstancia que nos ocupa las personas con las que esté viviendo o el domicilio de sus familiares en otro estado de la República o en un país extranjero, ya que teniendo en cuenta el criterio orientador de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con número de registro 20-17-690, el hecho de que el imputado tenga uno o varios domicilios fuera de la jurisdicción del órgano judicial que deba procesarlo es insuficiente para establecer que no tiene arraigo en el lugar donde se llevará a cabo su proceso. Respecto a la pena máxima que se pueda llegar a imponer, es evidente que se violenta su derecho a la presunción de inocencia. Asimismo, respecto al comportamiento del imputado en un momento posterior durante el procedimiento, en un momento anterior, al momento de ejecutarse el mandamiento de detención urgente, el 21 de noviembre de 2019, así como en el desarrollo de la correspondiente entrevista, el imputado ha demostrado su voluntad de someterse a la persecución penal y no ha mostrado ningún tipo de resistencia. Para fortalecer esta línea argumentativa es menester hacer mención de la omisión que está realizando la Fiscalía al no mencionar la dependencia económica que guardan su hijo menor y sus padres con el ahora imputado, siendo esto un inconveniente para mi representado el cambiar de trabajo, y si se estima pertinente aplicar esta medida cautelar solicitada por la representación social, se estaría atentando contra el interés superior del menor y se dejaría en estado de indefensión en ambos casos. Además, al momento de la detención en la central de autobuses en Querétaro, se está teniendo una apreciación subjetiva si se entiende que mi representado tenía por objeto sustraerse de la acción de la justicia, siendo que en realidad iba a visitar o tenía por finalidad visitar a su hermana enferma, y esto se sustenta de manera suficiente con el principio de presunción de inocencia y atendiendo además al criterio vinculante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en su rubro señala prisión preventiva. La imposición de esta medida con base en apreciaciones subjetivas del juez de control es ilegal. Por lo tanto, su señoría se le solicita a su mejor consideración imponga las medidas cautelares previstas en el artículo 155, fracción primera y quinta del Código Nacional de Procedimientos Penales,
que consisten en lo siguiente. Primero, en la asistencia periódica cada 15 días ante su persona o ante una autoridad diversa que usted considere, y la restricción de salir del país. Su Señoría, escuchando a la defensa, nos es necesario recalcar que esta representación social ha argumentado objetivamente sobre hechos que constan en la carpeta de investigación y que nos muestran el riesgo de sustracción de la justicia por parte del señor Carlos Atanasio Puentes Ruiz. También recordemos que fundamos nuestra petición con base en los artículos 165 y 168, fracción primera y segunda del Código Nacional de Procedimientos Penales, así como el artículo 19 constitucional, párrafo segundo. Sin querer interponer ningún hecho subjetivo, sino solamente objetivo, y tratándose de una investigación de secuestro, se pone en riesgo a la víctima, a los testigos y a la comunidad en general. Es por ello que no existe otra medida cautelar para salvaguardar su seguridad y el buen desarrollo de la investigación y la comparecencia del imputado. Asimismo, recordemos otros hechos objetivos, que es que efectivamente se secuestró a la señora Patricia Venegas Cruz y que en el lugar en que se encontró a la víctima, una de las personas responsables señala al señor Carlos Atanasio Puentes Ruiz como partícipe del secuestro. Asimismo, recordemos que se encontró al señor Carlos Atanasio Puentes Ruiz en una estación de autobuses intentando sustraerse de la jurisdicción del Estado y hallándose en su posesión un arma de fuego y una libreta de contactos. Es por todos estos hechos materiales y objetivos que fundamos nuestra petición para que su Señoría imponga la medida cautelar de prisión preventiva justificada en contra del señor Carlos Atanasio Puentes Ruiz. En este acto se le solicita nuevamente su Señoría desestime la solicitud de prisión preventiva que en su momento la representación social quiere hacer valer, ya que alude a argumentos que no le asisten a la razón, toda vez que, como ya se ha mencionado, y tomando en cuenta el estudio de riesgos procesales del Instituto de Servicios previos al juicio del Estado de Chihuahua, este concluye que la libertad del imputado pudiera cumplirse bajo un esquema de supervisión estricto, excluyendo el último y más grave de los resultados de análisis pudiera ser difícil de cumplir. Por lo tanto, refuerza la postura que esta representación sostiene, en el sentido de que es suficiente para garantizar la comparecencia del imputado, el desarrollo de la investigación y la seguridad de la víctima, la imposición de otras medidas que no sean la prisión preventiva, ya que ésta es considerada severa y no se debe tomar como regla para su imposición. En suma, es de recalcar que la Fiscalía alude a una situación por demás subjetiva al interpretar las características de modo, tiempo y lugar en las cuales se realizó la detención del imputado, al referir que se encontraba en la estación de autobuses de Querétaro intentando sustraerse de la jurisdicción del Estado, por lo que es mi deseo agregar que se tiene que tomar en cuenta que la situación económica del señor Carlos Atanasio Puentes Ruiz es decadente, no facilitando así la posibilidad constante para viajar. También es importante señalar que la Fiscalía manifestó como argumento el dicho de uno de los secuestradores, el que refiere, y cito textualmente, haría lo que fuera por no volver a ese lugar, refiriéndose a un centro de reinserción social. Sujeto que hasta el momento cuenta con una condena de 18 años de prisión por el delito de homicidio, y que celebró acuerdo con la Fiscalía para prestar un testimonio por completo subjetivo y dañoso para mi defendido. Por lo antes expuesto, reitera usted, su Señoría, tome en consideración la objetividad de mi solicitud, que a ella apoyan los principios de proporcionalidad, mínima intervención e idoneidad como rectores para la determinación de una medida cautelar,
así como lo establecido en el artículo 153 del Código adjetivo a nuestra materia, salvo su mayor consideración y cautela, es cuanto su señoría.